Muy buenas noches, varones. Es para mí un privilegio y una bendición el poder hacer esta reflexión en esta noche. Y bueno, Dios ha puesto en mi corazón en esta ocasión el poder compartir con ustedes la situación que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, a partir de esta pandemia, el COVID-19, que agarró a todos por sorpresa. Y algo que me inquietaba eran los datos que están dando las autoridades en nuestro país respecto de la crisis económica que esto ha generado. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se habla que más de 1 millón de empleos se han perdido en estos meses de pandemia. Se habla que el 18% de la economía cayó, pero lo más preocupante, de acuerdo a estas noticias, es que el propio secretario de Hacienda hablaba que el próximo año 2021 será un año de una crisis de dimensiones que no se han visto desde 1932. Y sin duda el pensar en este escenario tan difícil, tan preocupante, pues puede generar en el pueblo cristiano zozobra, preocupación, dudas. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios en quien tenemos que confiar, y es a partir de estos datos y de estas estadísticas que quiero compartirles un pasaje bíblico, una anécdota de uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, del patriarca Abraham. Quiero darle lectura a Génesis 22, versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este pasaje bíblico, creo que todos lo conocemos o hemos oído hablar de él. Es un hecho realmente impactante en la vida de Abraham. Recordemos nosotros que Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo que él iba a ser padre de naciones, y que aún con el problema físico de su esposa, que era estéril, él iba a poder tener un hijo. Pero ahora Abraham se encuentra en una situación de mucha tensión, de mucha preocupación, porque Dios le ha dado una orden. Dios ha cumplido ya su promesa, ha nacido ya el hijo que le había prometido, se llamaba Isaac, y ahora Dios, en un hecho que podría desconcertar a cualquiera y a nosotros mismos, le pide que sacrifique a su hijo, que sacrifique a Isaac. Quizás nosotros en este momento no podríamos entender la situación en la cual Abraham estaba en este momento, pero sin embargo, el pedir el sacrificio de un hijo, y sobre todo el hijo que había estado esperando durante mucho tiempo, no era una situación fácil. Pero vemos aquí, al final de esta historia, en los capítulos que acabo de leer, en los versículos que acabo de leer, que hay un hecho que Abraham nunca imaginó, que hay un hecho que Abraham jamás pudo haber pensado que iba a suceder. En el momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo, el ángel de Dios le aparece y le dice que no lo tiene que hacer. Y en ese justo instante, cuando Abraham levanta los ojos, ve en un árbol a un carnero que estaba enredado a través de su cornamenta, y ese es el cordero que Abraham presenta como sacrificio a Dios. Pero lo que yo quiero recalcar en estos versículos es la parte final, las palabras de Abraham. Cuando una vez que Dios ha provisto de este carnero, Abraham dice palabras que son realmente impactantes. Jehová proveerá. Jehová Jireh, que es una de las traducciones bíblicas que se encuentran a estas palabras. Y es lo que hoy ha traído Dios a mi corazón para compartir con ustedes, de que si bien es cierto hay un panorama complicado, hay un panorama económico difícil que puede generarnos dudas, que puede generarnos zozobra, que puede darnos preocupación como jefes de familia, como proveedores del hogar, que tenemos un Dios que va a proveer, un Dios que así como Abraham en una situación tan complicada dio la provisión, también a nosotros nos va a proveer. Pero es importante mencionar que esta promesa de Dios, esta promesa de la provisión, tiene dos elementos
tiene dos características y son las que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida. La primera de ellas es que Abraham tenía fe en Dios. Abraham, a lo largo de todas las Escrituras, se le conoce como el padre de la fe. Y Abraham siempre tuvo su fe en Dios. La pregunta que yo haría en este momento es: ¿en dónde está nuestra fe? Nuestra fe está en las autoridades, nuestra fe está en el precio, la cotización del dólar, nuestra fe está en que el precio del petróleo suba para el otro año, nuestra fe está en que nuestro negocio siga funcionando, nuestra fe está en que nuestro patrón o nuestro jefe no nos despida de nuestro trabajo, o nuestra fe está en Dios, que Él va a proveer. Yo los invito en esta noche a que reforcemos nuestra fe y que no tengamos ninguna duda, que no tengamos la menor duda de que Dios es proveedor y que Dios proveerá. Y la segunda circunstancia que vemos en la vida de Abraham para que esta promesa fuera posible es la obediencia. Cuando a Abraham Dios le pide que sacrifique a su hijo, Abraham no cuestionó, Abraham no se preguntó, Abraham no le reclamó a Dios, Abraham no se puso a tratar de entender a Dios el por qué primero le da un hijo y por qué después le pide que lo sacrifique, y que con el sacrificio de ese hijo la promesa prácticamente de ser padre de naciones podría haberse desaparecido. Abraham, con todo el dolor de su corazón, con toda la circunstancia que pudo haber vivido en ese momento como ser humano, decide obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y ese es el llamado también en este momento que yo encuentro en este pasaje, a que nosotros como varones obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, busquemos siempre agradar a Dios, no a los seres humanos, no a la familia, agradar a Dios a través de nuestra obediencia. Vemos cómo en Abraham estas dos características de su vida fueron constantes a lo largo de todo el tiempo que vivió, y esto siempre le trajo la provisión de Dios, le trajo la bendición de Dios. Nosotros podemos ver en Deuteronomio 28 que hay todo un capítulo dedicado a las bendiciones de la obediencia, y por eso el llamado en este momento es que nosotros como varones, en estas circunstancias que estamos viviendo y en el panorama que se avecina para el próximo año, tengamos fe en nuestro Dios y cumplamos siendo obedientes a su palabra. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.